Hola, muy buenas, bienvenidos a Cineforum Film, hablemos de filming. Hoy hablamos de filming y hablamos de un pelotazo. Hablamos de una película que ha pegado muy fuerte y tenemos la suerte de tener aquí a su director. Estamos hablando de La Estrella Azul, que ha sido, una de las grandes revelaciones de cartelera de este año. Y tenemos a Javier Macipe, muy buena Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, bienvenido. Y nada, lo primero, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por venir a hablar de tu peli. Que bueno, lo dicho, pegó fortísimo. ¿Cómo has vivido tú todo el estreno de la peli? Todo, porque, claro, bien. Luego hablaremos de las dificultades que has tenido para rodar y todo esto, y de financiación y eso, pero una vez hecha la peli, ¿cómo has vivido una peli que ha sido un fenómeno del boca a boca? Sí, pues hombre, ha sido un proceso muy exigente físicamente para mí, porque ese fenómeno del boca a boca se ha dado en gran parte porque hemos acompañado mucho a la película, la hemos querido convertir casi en una especie de gira como la de los músicos, ¿no? Haciendo muchos coloquios, yendo a muchas ciudades, haciendo entrevistas hasta en medios muy pequeños para, digamos, pues poder llegar todo lo lejos que podíamos con nuestros escasos medios que había para marketing. Esa es una película que no habréis visto una marquesina de la Estrella Azul en ninguna parte. Sin embargo, ha hecho cifras pues que han superado a películas que sí han salido con mucho más número de copias y marquesinas y todo, ¿no? Entonces eso ha sido a base de mucha creatividad y mucho esfuerzo personal mío, de Pepe, de todo el equipo de prensa de la película, porque cuando no hay dinero, pues lo que exige normalmente es tiempo, creatividad, esfuerzo y a día de hoy pues sigo dedicando muchísimo tiempo porque ahora está empezando todo lo que es la campaña para representar a España en los Oscar. Después vendrá la temporada de premios de los Goya, Feroz, Forqué, todo esto. Y todavía estamos yendo a festivales, haciendo conciertos paralelos. Todo este lanzamiento en redes también ha supuesto, o sea, en plataformas de la película, pues ha supuesto una reactivación también de entrevistas. Pues bueno, como esto que estoy aquí ahora mismo. Y yo siempre que digo que sí a todo porque me gusta mucho intentar colaborar también en ese sueño que la película tiene, ¿no? Que es lo que se muestra en la película se dé a conocer al mundo. No solo la película en sí, que también ese proyecto de Mauricio pues intento con todo mi corazón pues que llegara allá donde puedo. Muy bien. ¿Cómo conoces tú la obra de Mauricio? Yo escuchaba desde niño su música porque, aunque no pertenece a mi generación, digamos, mis hermanos son mucho más mayores que yo. Con mi hermana mayor me llevo 20 años. Entonces, yo crecí escuchando la música de Mauricio. Las primeras canciones que aprendí en mi vida eran de él. Y cuando cumplí 18 años, hice un primer cortometraje cuando me fui a estudiar cine a Madrid. Le pedí permiso a la madre de Mauricio para incluir ese corto, o sea, esa canción en un cortometraje, una canción. Y ella vio el corto, le gustó, y fue ella la que me dio la idea de que le gustaría que hiciera una película sobre la historia de sus hijos. Cuando, ya os digo, esto fue cuando yo tenía 18 años, ahora tengo 36. O sea que el germen de la película fue, pues llevo la mitad de mi vida dedicado a esto. Y bueno, ahí hubo unos años que dejé el proyecto un poco en barbecho porque no me sentía preparado con 18 años para abordar lo que es hacer un largometraje, ¿no? Pero hace 10 años ya es cuando lo empecé a poner en marcha. Pero bueno, respondiendo a la pregunta concreta que me hacías, todo parte de que mis hermanos escuchaban esa música y yo desde niño la escuchaba. Fenomenal. Vamos a dejar de lado un poquito a Mauricio, vamos a dejar de lado la Estrella Azul para centrarnos en ti. Yo viendo lo que has hecho, viendo cómo has empezado en el mundo del cine y los cortos que has hecho y tal, lo primero que pienso que esto va con cariño, como que eres un culo inquieto, porque veo Ujú. que tienes, me ha llamado mucho la atención Adiós Padrecitos, que es un documental sobre unos curas que es en Colombia, creo que es. En Ecuador. En Ecuador. En Ecuador, que el Vaticano, digamos que los echa de allí. Ujú. Ellos, me ha hecho mucha gracia que ha dicho uno de ellos, no, nos han echado por revoltosos, Sí. por revolucionarios y revoltosos. Súper interesante. También tiene esos Meninos do Río, que es sobre niños que viven vamos, casi bajo un puente, ¿no? Ahí en Portugal. Ujú. Luego, en esta película de la Estrella Azul,
te vas hasta Santiago del Estero, un poquito de dónde surge todo ese movimiento y todas esas ganas de descubrir mundo y de conocer esas historias que parece que están un poco alejadas de nosotros. Digamos que siempre he tenido, desde que era joven, el espíritu ese un poco aventurero, de ganas de viajar y de conocer cosas diferentes. Bueno, no tanto de viajar, porque no soy, nunca he sido el clásico mochilero que recorre 25 países y así, sino que sí que he sido una persona que tiene muchas inquietudes, pues de conocer mundos, pues me interesa mucho la ciencia, pero también me interesa mucho el arte, ¿no? Y también me interesan temas políticos o... Entonces, digamos que el cine es un arte muy bueno porque permite introducirte en mundos que de otra manera no conocerías, que de hecho esos viajes a esos países, cuando vas como turista, te dan una mirada muy superficial normalmente de las cosas y gracias al cine puedes conocer más, ¿no? Entonces, yo tengo un poco la sensación de que los temas han venido a mí. Decía Fellini que las películas son como trenes en los que uno se sube, ¿no? Pero que no son decisiones que tomas, sino que el tren pasa por delante y te subes. Y cada proyecto, pues han llamado a mi puerta proyectos que me han llevado a viajar. Como te decía, el proyecto de la Estrella Azul no surge de una decisión mía, surge de la madre. Pero fíjate qué viaje, qué lejos me lleva después, ¿no? El de los curas de Ecuador fue también así. Me llegó una llamada de que alguien me pedía ayuda para dar a conocer eso que estaba ocurriendo. Entonces yo sí que soy una persona que luego no le da pereza ni miedo emprender viajes largos o ir a territorios desconocidos. De hecho, lo considero, como te decía, una de las cosas bonitas que tiene el cine, conocer universos gracias al cine. Y también tienes cine compromiso, por ejemplo, el corto Un Minutito, Ujú. donde habla de María, que es una chica que está recogiendo firmas para la sanidad pública, y un poco también entra el tema de los inmigrantes y de por qué hay que pagar la sanidad pública, hay que pagarse a los inmigrantes si no cotizan, y un poquito también metido con el tema de música, porque hay un músico callejero también, y Mm. también ese compromiso también se ve en tus cortos. Sí, hay varias. El de Adiós Padrecitos también tenía un poco eso. Y también hice un documental que se llama Vivir sin agua, que mostraba cómo gente vive en muchas ciudades sin agua corriente, todavía en ciudades del primer mundo, digamos. Pero bueno, te diría lo mismo, ¿no? No es que yo me considere una persona muy comprometida social y políticamente, sino que esos temas se han cruzado en mi vida y me han emocionado, digamos, las historias particulares. Porque, por ejemplo, el corto del minutito, aunque lo has enunciado como algo sobre la sanidad pública, también hay otra manera de verlo, que es cómo es el día a día de una persona desde que está en la calle buscando firmas para ese u otros temas, ¿no? Y en realidad el enfoque está más relacionado con eso. Normalmente más me interesan las historias de las personas que luego tienen una extrapolación a veces política o una lectura política que se puede hacer, pero no es que quiera hacer cine para ilustrar ideas políticas normalmente. No es que quiera cambiar el mundo a través del cine, sino que, bueno, pues ha habido temas que tienen una faceta social, pero me interesan los temas humanos con protagonistas concretos. Ujú. Y bueno, hablando de temas humanos, luego tenemos el cortometraje que está en Filming, que es Gastos Incluidos, donde se habla pues, un poquito de la problemática que ahora mismo está totalmente en boga, que es el tema de buscar piso y el precio de los alquileres y el compartir piso, pero esto de una forma, bueno, le das una vuelta total, porque le metes ahí una filosofía hinduista del tema del segundo plano, o del plano B, y luego el tema de los humanos y de compartir sentimientos o no. Sí, si no lo habéis visto, es como una cosa casi surrealista, entre distópica y absurda casi, ¿no? Es como si una empresa, una inmobiliaria, generara una especie de sistema de convivencia que consiste en que alquila pisos a personas que firman una cláusula de que está prohibido interactuar entre sí los diferentes compañeros de piso. Con lo cual, así cada uno es como si viviera solo en el piso, ¿no? Ya te quitas eso de tener que preguntarle a tu compañero de piso cómo está, de tener que hablar a la hora de comer con él. Claro, es una cosa muy inhumana que ahí te lo venden casi como una cosa muy buena de que si tú sintonizas tu mente, pues así solo miras a lo que atiendes y tal, ¿no? Entonces, eso en realidad
partió de algo muy concreto, que es que yo estaba viviendo ese problema a todas horas en Madrid, yo y mis amigos y mi entorno, y dijimos, vamos a hacer algo con esto que es nuestro día a día, porque si no nos quejamos un poco, ahí lo hacemos a través del humor, pero es que realmente es inhumano esto de que una habitación sin ventana cueste 500 euros, ¿no? Y es verdad que estamos muy cerca de esas situaciones surrealistas y kafkianas. De hecho, todo partió de que un amigo mío nos contó una historia muy divertida, es que compartía piso con dos personas y se había olvidado del nombre de ellos, pero ya llevaba tanto tiempo viviendo que resultaba ridículo preguntarles el nombre. Entonces, llegó un día que tenía que hacer como un cuadrante de limpieza y claro, tenía que poner ahí qué día limpiaba cada uno y no sabía el nombre. Recordaba que era nombre vasco de uno de ellos, y entonces puso, pues se arriesgó y puso Miquel, ¿no? Y entonces no era Miquel. Entonces, Miquel le dijo, oye, ¿por qué has puesto Miquel? ¿Quién es Miquel? Y dice, "Ah, perdona, pensaba que eras tú". Y claro, de esa anécdota hicimos ya una extrapolación que es el siguiente paso, que es este. Qué bueno, buenísimo. Bueno, ahí trabajas con, entre otros, con Ramón Barea, que es maravilloso ese hombre. Vamos, Sí. es uno de La los verdad que fue grandes. generosísimo. El hombre tenía además mucho trabajo en esa época. Está haciendo una película, buscó el hueco para venir a hacer el corto. Él ha apoyado mucho el mundo del cortometraje Sí. y es parte de un gran actor, una gran persona. Qué bueno. Y bueno, y luego llega la pandemia. Tú ya te habías metido ahí en empezar a producir La Estrella Azul, empezar a rodarla, y a los 3 días, ¡pum! Apagón. Sí, empezamos el 9 de marzo a rodar, que fue una fecha buenísima para hacer una película entre dos continentes, llena de escenas de conciertos multitudinarias, como habéis visto. Y claro, además, pues se daba esto de que cuando en España estábamos bien, parece que empezábamos a estar bien, pues entonces en Argentina había un pico de la ola, siempre íbamos desacompasados. Entonces eso terminó suponiendo 3 años de parón. Parecían meses al principio, todos pensábamos que iban a ser meses, pues hubo películas que sí se rodaron, las que eran en un solo país y a lo mejor no tenían tantos personajes, pues podían rodar haciendo test y estas cosas, ¿no? Pero para nosotros, como yo no quería renunciar a hacer las escenas de concierto con un público real puesto ahí, que me parecía una de las cosas fuertes que tiene la película, pues tuvimos que esperar y se sumó que Argentina, que es el país con el que coproducimos, es la segunda economía más inestable del mundo después de Angola, que ya me he quedado con ese dato, con lo cual lo que pasó es que se sumó la devaluación del peso argentino, tenía un valor y cuando iba pasando el tiempo, pues había habido una devaluación del, no sé, las cifras pueden ser del 2000%. Y entonces el dinero que habíamos conseguido ahí del ministerio, que igual que aquí nos habían dado subvenciones el Ministerio Público de Argentina, ya no cubrían nada del presupuesto y no las actualizaban conforme a la devaluación. Entonces nos pasó de todo y tuvimos que reestructurar mucho la película para salvarla porque hubo momentos que realmente pareció que se iba a cancelar cuando yo ya llevaba 7, 8 años dedicado a la película. Y bueno, en ese impasse de los 3 días de rodaje y luego ya el resto, Aragón Televisión se pone en contacto con vosotros, con varios cineastas aragoneses, y os propone hacer cortos sobre la pandemia. Y tú ruedas La Tierra, Sí, que es en modo documental, donde hablas de dos amigos tuyos sí. que decidieron, bueno, que ellos vivían como más en la naturaleza, ¿no? Y más cercanos a la naturaleza. Y allí también explicas tú todo el tema de, porque tú sales como personaje Sí. y explicas un poquito todo el tema de la estrella azul, claro. Sí, si os ha gustado la Estrella Azul, puede tener cierto interés ver el corto, que es bastante corto, creo que son 10 minutos, ¿no? Sí, O por algo ahí. así. Y precisamente esas dos personas que elijo son dos músicos que tocaban con Mauricio cuando volvió Mauricio de Argentina, muy amigos de él. Y ellos, un poco este mismo viaje a Santiago del Estero les había marcado en esa cosa de vivir más en contacto con la naturaleza, que es algo que en la película es un tema bastante central, ¿no? Y entonces, cuando llega una pandemia, es cuando te das cuenta de qué personas tienen un modelo de vida más centrado en lo esencial. Y ellos no lo pasaron especialmente mal en la pandemia, pues vivían en una casa con un jardín y no es de esta gente que le trastocó totalmente la vida y lo pasaron fatal. Pues bueno, pues ahí estaban en su jardín y hacían una vida muy parecida.
y a mí me parece un ejemplo y por eso quise hablar de ellos. Y hablando de ellos, hablo también de cómo lo que nos había pasado con la película. Esa película es Reset, que es una colección de cortos de diferentes, como hemos dicho, cineastas aragoneses. Bueno, el primer corto es un homenaje a los titiriteros, por lo tanto a mí me ha encantado. En tu corto hay una cosa súper bonita, que es en el momento que proponéis escuchar, ¿no? Que proponéis escuchar el silencio, que no es silencio, obviamente, porque hay un montón de sonidos en la naturaleza que se nos pasan. Y lo que más me ha gustado de ese momento es las sonrisas de todos vosotros. Hay como unas caras de felicidad, porque pienso que una de las cosas más maravillosas que hay con gente que quieres es compartir un buen, una buena no conversación, o sea, un buen silencio y hacerte uno con la naturaleza. Y ese momento es precioso. Sí, sí, es verdad que quedó muy bonito, fue muy real, muy así con lo que vivimos. Y en La Estrella Azul ese también es un tema, porque muchas veces se habla de la música de La Estrella Azul, pero el viaje de Mauricio también es un viaje hacia el silencio. De hecho, cuando termina su viaje acariciando ese caballo y luego está en un paisaje, es como que ha encontrado un silencio y la película parte de un momento en el que lo que hay sobre todo es muchísimo ruido en esa sala de concierto, que además lo quisimos hacer que el sonido fuera no un sonido agradable de que suena como a disco, sino que suena en directo, con mucho rebote de la sala, con mucho murmullo del público, con música todo el rato, ¿no? Y es un poco algo que representa cómo se vive en una sociedad y en otras. Aquí yo creo que vivimos en una sociedad muy ruidosa donde no le damos ese valor al silencio. O sea, yo, por ejemplo, es que si montara un partido político sería un partido para que quiten la música en los bares. ¿Sabes? Dices, ¿cómo puede ser que vayas a un restaurante donde se han gastado muchísimo dinero en dejarlo todo bonito, en que sea luminoso, en que sea limpio y tal, pero luego te cascan ahí un reggaetón mientras estás comiendo? Que dices, pero si esto es como si aquí oliera mal, o sea, nadie se plantearía que puede estar comiendo un chuletón oliendo a tubería, ¿no? Pues con la música no tenemos esa sensibilización con que, si no dejan en silencio, al menos que pongan buena música, ¿no? Pero bueno, es un tema que a mí sí que me obsesiona y en la película creo que está bastante también. Hay varios momentos de Mauricio que está en silencio y cuando vuelve a España vuelve a estar en el ruido. Cuando la trabajábamos el sonido de la película, pues en España siempre hay un tráfico de fondo sonando, que a veces es casi inconsciente, pero el silencio solo está en Argentina, en la película. Sí que es verdad que bueno, un director amigo mío de teatro, que él reside ahora en Portugal, es argentino, siempre que venía a España se tiraba de los pelos del ruido que había en los bares, de sí, las tragaperras, la televisión a tope, la gente gritando. O sea, que sí, que no deja de ser también vida, y que si quieres. Pero claro, es que hay muy pocos sitios Sí, donde exista ese silencio y esa tranquilidad. Decir, joder, voy a comer tranquilo, ¿no? sí, realmente. También te digo que en la película igual se idealiza un poco lo de Argentina, porque también vas a Argentina y te llama la atención que Sí. una cosa que aquí no haríamos, que es que la gente puede poner música en su patio a un volumen, ¿sabes? Y oye la música del vecino y tal. Eso también pasa mucho en Argentina. Pero sí que es verdad que el silencio no solo como ausencia de música, sino también como, por ejemplo, zonas sin cobertura. Eso en España es muy raro. Y en Argentina, en ese lugar donde Mauricio acaricia el caballo, a día de hoy sigue siendo una zona muy aislada, donde prácticamente no tienes cobertura del móvil más que en unos puntos, y ahí sí que el silencio por la noche es increíble. Eso sí que en España yo creo que ya lo estamos perdiendo mucho, ¿no? El poder ir a un sitio donde desconectes de verdad, tienes que ir a sitios súper mega recónditos, es difícil. Y luego trabajaste también con gente, suena raro decirlo así, ¿vale? Pero tú me entenderás, con gente real, Ujú. con personas que convivieron con Mauricio y Sí. cómo lo recordaban, cómo fue o cómo, incluso cómo aceptaron la idea cuando les comentaste, mira, queremos hacer esto, luego trabajar con ellos, dirigirlos. Sí, pues en línea con lo que decíamos del silencio, es muy curioso porque recordaban mucho a Mauricio por sus silencios, pero había dejado una huella muy grande ahí. Toda la gente que le preguntaba, por supuesto, todos recordaban con mucho cariño y con mucha intensidad ese rockero que apareció ahí como un extraterrestre. Pero él fue sobre todo ahí a aprender, no fue a andar contando que él era una persona medio conocida en España ni nada. Él estaba ahí callado y entonces a todos les impresionaba la atención que ponía cuando veía a otra persona cantar,
cuando a lo mejor estaba en ese patio, dicen que pasaba horas simplemente en el patio ahí, como intentando impregnarse, ¿no? De alguna manera de toda esa energía que hay en ese patio que se han compuesto tantas canciones buenas. Y esto, fíjate qué interesante, ¿no? Cómo el silencio, la presencia de alguien puede dejar huella en la memoria de los demás. Eh, el proceso de implicarles a ellos ya al grado de actuar fue muy progresivo, porque primero hice viajes en los que simplemente les entrevistaba y ellos no entendían muy bien si yo quería hacer un documental o una película, o también me veían muy joven y no le daban mucha importancia, lo cual yo creo que era bueno, porque tampoco, si no, enseguida podrían haber podido empezar a tener interés como en a ver si les voy a pagar mucho o no, ¿sabes? Este tipo de cosas que pasa siempre que alguien piensa que una película va a ser grande. Entonces fue un proceso muy progresivo, yo me fui haciendo amigo de ellos y cuando ya había hecho varios viajes, en un momento dado le dije, oye, ¿qué os parecería hacer de vosotros mismos? O en algunos casos hacer de tu hermano, o hacer de tu prima, porque claro, hay algunos que eran muy jóvenes en aquella época y eran muy mayores, y les pareció pues, divertido, como son gente que la mayor parte son músicos, no tenían esa cosa de vergüenza, que cuando a veces a un actor le propones algo, pues se le da todo, es exponerse en público a actuar. En su caso, un poco de respeto sí les daba, pero no tenía mucha vergüenza, con lo cual también eso facilitaba. Y bueno, fue muy divertido. A mí me gusta mucho trabajar con no actores, también con actores, pero es muy diferente. En el caso de los no actores, lo que tiene de emocionante es que para ellos es una circunstancia muy única. Entonces, esa ilusión que tienen de estar haciendo una película es como casi como el día de tu boda, que sabes que es algo que va a pasar una vez, o el que se casa varias veces, pues dos o tres, pero, pero no muchas, ¿no? Entonces, esa sensación de emoción del primer día de rodaje, que la tienen casi cada día, ¿no? Genera algo muy bonito en el equipo y creo que además se traduce en la película. Y también están muy vírgenes, y yo soy un tipo de director muy que visualiza mucho la película. Entonces, a veces con los actores profesionales eh, se puede dar el que el actor quiera controlar más su papel. Pues en buena lógica, y porque muchas veces están muy vendidos en producciones en las que no hay tiempo y tienen que resolver con sus medios y su propio oficio, por ejemplo, las series, ¿no? Pero yo soy de una manera en la que tengo muy claro el resultado hacia el que quiero ir, y a veces con los no actores, en ese sentido, a pesar de que no tengan experiencia, puede ser fácil, porque están más entregados, digamos, ¿no? La dificultad en este caso era un poco aunar en un mismo equilibrio a los actores y los no actores, que hubiera un tono similar en todos, que estuvieran afinados en la misma nota. Ujú. Y oye, y antes en el pre, que no estábamos grabando aún, nos has contado el proyecto paralelo que tiene la película. Pues si nos Sí, quieres contar un poquito, porque es súper bonito. sí, pues paralelamente a que como para hacer la película, Pepe Lorente aprendió a tocar y a cantar de verdad. Y entonces la mejor manera fue montarle una banda de rock real con la que empezó a O sea, ensayar que él no muchísimo. había tenido antes experiencia como músico o No, cantante. él tocaba Joder. un poco la batería, pero la guitarra tocaba dos acordes, o sea, lo que prácticamente casi cada persona cuando coges una guitarra sabe poner el la, ¿no? O algo así. Y cantar, cantaba bien, o sea, cantaba bien en el sentido que tenía oído, que hay personas que no consiguen ni afinar, pero no era un cantante profesional. Entonces hubo un proceso intensísimo y para mí fue muy importante ponerle una banda de rock de verdad y meterlo ahí a ensayar con ellos, ¿no? Y ver cómo son esas dinámicas del local de ensayo, y cómo se canta en un micro. Es que hay muchas cosas que no las aprendes más que si hubiéramos ido al rodaje sin que eso fuera muy de verdad, se notaría hasta en la manera de coger la guitarra, ¿no? Entonces, esa banda empezó a sonar tan bien que cuando terminó la película nos da un poco de pena porque en la película están un poco infrautilizados, porque aparecen solo en dos momentos muy rápidos, pero todo lo demás. Y dijimos, joder, ¿por qué no hacemos el proyecto paralelo, al menos durante un tiempo? No es algo que vayamos a alargar indefinidamente, pero sí que este año que estamos de promoción, pues estamos haciendo la banda sonora de la película con esa banda. Nos están saliendo un montón de conciertos, porque como la película está yendo muy bien, pues de repente son cientos de miles de personas los que han visto la película. Entonces, cuando vas a actuar en una ciudad como Madrid, pues es fácil meter en una sala a 500 personas, que para una banda normal no es tan fácil. Ese Ujú. término medio normalmente en el rock no existe, pasa de que metes a 20 amigos allá los que llenan estadios. Pues nosotros tenemos la suerte de que hemos montado una banda que está en ese término medio.
Qué bueno. ¿Tenéis ahora Mm. bolos en Canarias? No, no, en Zaragoza No, o en ahora Aragón. hay en el Pirineo dos, uno en el Pirineo Sur, un festival este verano, Qué este bueno. sábado, y en Madrid haremos, no sé, es que no sé muy bien de dónde soy la mayor parte, pero en Madrid haremos alguno en enero Por y bueno, Valencia hay muchos por aquí. pues en Valencia hemos estado ahora justo en Alfaz del Pi, Ah, Pepe mira, y yo, en que Alicante. también hacemos conciertos de la versión acústico de la música argentina. Qué bueno. También vamos a ir a Galicia, a Ponferrada, y luego hay muchos por Aragón, porque es donde más demanda hay, claro. Buenísimo. Pues nada, muchísimos éxitos con este superproyecto que Muchas vamos, que gracias. cuando nos lo ha contado nos ha encantado. Bueno, compañero, compañera, quien quiera preguntar, hablar, comentar qué os ha parecido la película, pues nada, levantáis la mano y adelante. Mientras la gente levanta la mano, yo hay una cosa que esta película que ha demostrado sobradamente que interesa al público, ha demostrado sobradamente que puede tener mucho movimiento, pero un poquito por donde, o sea, lo mismo que le pasa a Calle Casas, que le pasó con La mesita del comedor, que son películas que no acaban de tener el, el apoyo de las salas o de las distribuidoras, porque a lo mejor tu película podría perfectamente haber estado en multisalas en toda España, pero no ha estado tanto, ¿no? Que yo sepa, o sea, se ha movido bastante, pero Eh, entonces, bueno, aún estuvo, ¿eh? O sea, no, no está en el terreno de lo muy, muy independiente. O sea, sí que llegó a estar en todas las cadenas, o sea, en Cinesa, en Yelmo y qué en, bueno. pues, estaba. Lo que pasa es que, claro, no duró en los centros comerciales de esta radio como duran otro tipo de pelis, pero no estaba solo en los Renoir, salió en 88 salas Muy bien. y bueno, ha recaudado 550.000 euros, que es mucho Sí, sí, para sí. un año muy malo. O sea, ha habido películas, no sé si la gente tiene normalmente, yo no sabía mucho de esto de cifras de taquilla hasta ahora, me interesaba el cine, pero no esta parte. Pero ha habido películas este año, muchas, que han salido con 200 o 300 copias, es decir, con más del el doble o el triple que nosotros y que han recaudado 200.000 euros. Y que a lo mejor tenían para publicidad medio millón de euros invertido en marquesinas. O sea que realmente ha sido un súper éxito para el ratio ese de cantidad Sí, de sí, copias. buenísimo. Por eso te digo Muchas veces que hemos tenido la segunda mejor media por copia después de Dune, en el tiempo que estaba en taquilla. qué bueno. Muy bien, pues oye, súper enhorabuena. Y ahora en Gracias. plataformas, pues imagino que también muchos visionados y que la gente, porque hay Sí. mucha gente que se quedó con ganas de verla y ahora la ha visto. Así que fenomenal. En plataformas, bueno, en Filmin hubo algunos días que era la peli más vista, luego ha habido otros días, ya según han ido asomándose estrenos, Sí, que claro. está la segunda, tercera, pero está muy bien. Yo no sé las cifras totales, pero lleva 5.000 valoraciones, que luego me he metido a ver otras óperas primas así por comparar, porque no sabéis si eso es mucho o poco, pero yo qué sé, Magical Girl, Verano 1993, peli buenísima que me encantan, llevan las mismas visualizaciones, o sea, valoraciones teniendo mucho tiempo en la plataforma, o sea que deduzco que está yendo muy bien. Oye, ya te digo que esto es a modo muy y muy pequeño, ¿vale? Lo que te voy a decir, pero en nuestro grupo de Facebook y en el otro grupo de Facebook de Me Gusta Filming, de los posts más comentados son los de la Estrella Azul y más repetidos, porque la gente a veces no ve que ya está puesto y lo vuelve a poner, y lo vuelve a poner, Claro, y tanto La mesita del comedor que hablamos la semana pasada como La Estrella Azul han sido de las películas que más se ha hablado, ¿no? qué En bueno. redes y que eso. Bueno, yo escuché, bueno, yo soy oyente de Cowboys de Medianoche Ah, sí. y vamos, la película la ponían por las nubes, o sea, les gustó y la recomendaban, o sea, que por Sí, sí, ahí, yo fíjate, lo oí también. Fue divertido porque al principio no sabían nada de la película, un día empezaron a hablar si la había visto y, uno, no me acuerdo quién de los cuatro o de los cinco, no, pero incluso antes de eso, ya hicieron un programa en la que hubo es un un oyente oyente, que ¿no? les escribió un mail de por qué no habláis de esta película y fue divertido porque empezaron todos, pero ¿esto qué es? ¿Pero dónde es? ¿Española o tal? Nadie sabía nada de la película. Entonces yo les escribí un mail y le dije, os cuento cosas de la película, se estrenó en San Sebastián, no sé qué, está en los cines. Y ahí ya, entonces la vio uno y le gustó mucho y Qué bueno. Que estuvo muy incluso bien. llegaron a, bueno, se ha llegado a decir de tu película, no sé si fue aquí
o se nombra en lo de filming, no, no sé, como que es una especie de Karate Kid de música. Yo no lo veo así, no, no lo veo tanto. No, yo me esperaba ahí a Mauricio pintando y puliendo los coches. Bueno, tiene algo de eso, cuando le quitan la guitarra y le dan el bombo y tal, tiene Sí, algo de maestro. De hecho, como él hace esa broma, yo creo que viene por lo de que él, cuando le dice gracias, señor Miyagi, sí, que él es verdad que está, pero en la película de una manera sutil, así, no peliculera de Hollywood, ¿no? muy bien. Pues nada, vamos a ver qué nos cuentan nuestros compañeros. Mira, de director a director tenemos aquí a Eric. Eric, muy buenas. Hola, hola Javier, hola Emilio, Ah, mucho gusto estar como siempre. Pues yo tenía una pregunta muy simple o sea, yo sé que es muy difícil pues crear una película y esta vez eres uno de los pocos casos que conozco que fue una lucha tremenda de valentía, pero también ¡buah! De una lucha, o sea, una guerra para llevar a cabo tu bebé, tu film. Y esta vez el milagro es que ha encontrado su público. Entonces, quiero saber cómo viviste entre el hecho de estar, imagino, súper cansado al final del proceso de producción y de ver que poco a poco pues hay señales favorables que hace que tu película llegue a existir. Porque de verdad existió, yo no sé cómo lo vi, pero vi primero, o sea, conseguisteis, sea como sea, que la película fuera presente y que durara y que fuera más y más presente. Y entonces ujú. quería saber cómo tú personalmente viviste este alivio increíble de que funcionase. Pues es curioso porque yo en realidad siempre he tenido mucha fe de que iba a funcionar, que creo que termina funcionando por eso, ¿no? Porque esa fe la transmites en muchas fases del proceso, desde el principio cuando tienes que ir convenciendo a productores, a financiadores, a distribuidores, a exhibidores. O sea, aun teniendo distribuidor, tuvimos que ir a convencer a los exhibidores, ¿no? Y yo siempre iba con la fe diciéndole a los, por ejemplo, hubo un pase para todas las cadenas de cine y hice yo ahí un speech de, os aseguro que el espectador que vea esta película en vuestras salas va a recordar en qué sala la vio, porque yo creo que esta de esas películas que tú recuerdas, yo vi aquella en La Estrella Azul en tal cine, porque creo que es una peli que recuerdas. Y entonces, como siempre he visualizado que iba a ir bien, no lo he vivido exactamente como una sorpresa. Yo creo que celebras mucho las cosas cuando te toca la lotería y no lo esperabas y entonces sales a la calle a celebrar. Yo no he vivido exactamente el momento de celebrar porque también siempre he sentido que sigo trabajando por algo. Soy de un tipo de manera de ser que no sé si es una virtud, a lo mejor más bien es un defecto, pero empezó a ir bien en salas, es decir, el primer fin de semana ya ves cómo va a ir. Pues yo solamente estaba pensando en cómo mantenemos. Entonces yo estaba ahí enviando mails a los productores, a los distribuidores con ideas, porque algunas de las ideas creativas de la película, por ejemplo, hicimos mucho promoción a través de músicos, se basó en una manera muy artesanal de hacerlo, que yo escribía cartas a todos los músicos de España para ver si me dejaban grabar su cara viendo la película. Y esa fue toda la estrategia en redes que hicimos, que muchos salían llorando porque se emocionaron con la película. Entonces, según estaba yendo bien en sala, yo seguía pensando todo el tiempo qué puedo mejorar, cómo puedo ahora hacer una publicación que no sé qué entrevista podría hacer. Pues eso de estar viendo Cowboys de medianoche y que no sepan de la película, pues yo escribirles un mail, ¿no? Y a día de hoy, ahora estamos pensando en los Oscars. Pues estoy pensando en qué vídeo hacer para ver si conseguimos convencer a los académicos para que sea la película que represente a España. Con lo cual, mmm, no he sentido esa cosa de satisfacción, relajación, celebración, qué maravilla, sino que sigo como escalando la montaña, que ya digo que no sé si es una virtud. En algún momento espero parar y decir, oye, qué bien nos ha salido esto. Muy bien. Qué bueno, qué guay. Wow, gracias. Gracias a ti. Gracias, Eric. Bueno, según Calle Casas, la semana pasada, tu película, vamos, se postula como una de las grandes triunfadoras de los Goya. Así que, Bueno, a ver. vamos con Sol y Ramón.
Hola, buenas tardes a todos. Hola, Javier. Hola. Hola. Buenas tardes. Pues a mí esta película, yo voy a hablar de mis sensaciones. No sé si te voy a preguntar algo porque lo que te quiero comunicar es que esta película me ha parecido tan sumamente emotiva que ha sido como, no sé, a mí me ha emocionado una barbaridad. Yo no soy músico, pero me da igual, ¿no? Quiero decir que he visto un amor por la música, un amor por las personas, por intentar comprenderse las personas y ayudarse, que me ha parecido una película que afortunadamente hoy en día aún se puede hacer. Y bueno, y tampoco conocía la chacarera argentina y la verdad me ha parecido una música súper súper especial, muy emotiva también, muy emocionante, los bailes igual, una cosa tan sencilla, pero tan que va, no sé, que llega al corazón. Y me ha encantado el Pepe Lorente, este muchacho, que aunque no sea músico, pues lo hace estupendamente. Y no, si no quería, no quería decir nada más, lo que hay momentos que me ha llevado a una tristeza brutal. Escenas, por ejemplo, una que me ha parecido de una tristeza enorme ha sido cuando él vuelve a su casa y está en Ujú. el cuarto de cuando era pequeño con su madre hablando. Eso me ha parecido, yo no sé, lo has conseguido, has conseguido algo como que es cuando uno vuelve y es como una derrota o un fracaso, o que vas y vuelves otra vez al núcleo familiar ahí y bueno, es todo tan mortecino y tan triste. Sí, sí, me pareció, bueno, me dio una tristeza enorme. Pero aún así, y otra cosa que me ha encantado es lo que ha hablado Emilio de romper la cuarta pared. Eso me parece un final, pero brillante, brillante porque es como romper un poco lo que tú decías, ¿no? A veces lo ridículo que es un biopic, ¿no? Que no Ujú. te lo crees mucho. Y la escena final con el grupo de rodaje bailando todo el mundo me ha parecido sensacional. Ujú. Te agradezco muchísimo que hayas hecho esta película porque para mí ha sido un hallazgo y te seguiré. Muchas gracias. Pues muchas gracias, me emociona lo que dices, porque también esa palabra que has utilizado de, bueno, me emociona todo lo que dices, pero en concreto lo que has dicho de intentar comprender es algo que para mí sí era un objetivo muy concreto, explícito, que es que cuando Mauricio murió hubo mucha sensación de personas que no, que lo juzgaron sin comprenderlo. Esto pasa mucho con los artistas y los ídolos y tal, ¿no? La gente quiere que ellos sean como a uno le gustaría que sean. Si tú quieres que los Beatles sigan toda la vida siendo los Beatles, en vez de que ellos sigan sus caminos y sigan sus vidas y sean libres, ¿no? Entonces todos queremos que no sean libres, en realidad. Y, y esto ha servido, y a mí me daba mucho miedo cuando escribía el guión, que la gente, los rockabilis, los que habían sido muy fans de esa época, Sí, pues me echaran en cara que en la película casi no se cuenta eso. ya. Pero yo quería que precisamente se viera la parte. Esto hablo ya, por supuesto, yo lo quería, lo que más quería era hacer una película universal que gustara a la gente que no conocía nada a Mauricio, ¿no? Pero había un subobjetivo en todo mi proceso, ¿no? Que era que esta película vaya en la línea de cerrar heridas, de ayudar a comprender a Mauricio y, y creo que eso se ha conseguido, porque no sabes la cantidad de rockeros que les ha gustado mucho la película, que la recomiendan, que, que realmente han salido diciendo, pues ahora lo entiendo todo. Sí, sí. Muy bien. Muchas Muy gracias. bien. Gracias, Sol. De nada. Vamos con Belén y Pepe Tono. Hola, bueno, yo me sumo a, a los elogios de la película. A mí la película me ha emocionado mucho y el momento en el que me resultó bueno, cuando empiezan a bailar, el baile de la chacarera, que es un poco como ese viaje que hace él de reaprender, que es reaprender a tocar, pero es reaprender a vivir. Ese momento culmen del baile, Ujú. yo, bueno, aún diciéndolo se me ponen los pelos de punta, porque era como el culmen, ¿no? De decir, la música
tiene que servir para esto. O sea, para unir a la gente, para que la gente nos miremos, eh, para, para la creación, esa humildad que tiene el personaje, ¿no? De ir allí y le quita la guitarra, le dice, no, no, toques, tienes que empezar mira a este niño. Y pone un niño a tocar y el niño, pa, pa, pa. Y esa humildad creo que es de un verdadero artista, ¿no? Que el que es capaz de desaprender para aprender lo que es importante. Bueno, eso me ha emocionado porque yo creo que la creación en la música, en lo que sea, para mí tiene sentido si te renuevas y sobre todo si te une a los demás, ¿no? Que este ambiente del principio de la película, que eso lo conozco más, ¿no? De cómo, de bandas de rock, de ese ambiente del ruido, em, cómo puede, y en muchos casos se ha vuelto contra esos creadores, ¿no? De la autodestrucción, y aquí es la música por la música, pero es la música por el amor, ¿no? Es ese momento que dice, no, aquí cada uno se acuesta en la cama que está desocupada. No es el compartir absoluto. Bueno, me parece una película emocionante. Y luego una cosa, hablando de las cosas que haces por la película, bueno, yo te agradezco porque no conocía esa música y yo ahora me la voy a poner y sin saber la voy a bailar. Eh, el cartel. Creo que el cartel a la película le hace también, a mí es una de las primeras cuando dijeron, ay, vamos a ver esta película y tal, y vi el cartel, me resultó muy simpático decir, quiero ver esta película. O sea que creo que el cartel es un acierto también. Y bueno, Genial. enhorabuena, la música es impresionante y bueno, pues eso. Te lo agradezco mucho. Sobre la música, si queréis, si buscáis en Spotify La Estrella Azul, ahí encontraréis una lista que es con la banda sonora que pone La Estrella Azul, banda sonora, y hay todas canciones que aparecen en la película. Y también, si queréis que estemos en contacto, vamos a sacar como un vinilo en el que vamos a grabar algunas canciones cantadas por Pepe, el protagonista, con Cuti, con el que hace de Carlos, que bueno, ya os lo mandaremos para que lo sepáis que existe y tal. Lo del cartel, fíjate que el cartel yo tuve gran parte o sea, lo digo humildemente, pero primero mandaron algunos borradores, los productores y tal, que eran un poco más en la línea de otros carteles más comerciales, no sé cómo decir, y, y a mí me pareció que era importante que no le viéramos la cara al protagonista, porque precisamente la película tiene esa idea de Yupanqui de ir hacia lo anónimo, de que el verdadero artista es ese que quiere convertirse en la voz del pueblo o algo así, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados, parece que los carteles tienen que ser siempre la cara del actor, así lo más grande posible. Hay mucho de eso, ¿no? Últimamente. Y hubo bastante debate de si ponerlo de frente o de espaldas. Y al final, pues me lo aceptaron, que lo agradecí mucho. De hecho, yo hice un borrador muy parecido a ese, luego ya lo terminaron de maquetar los diseñadores. Lo hice con un boceto que era este cartel. Y parecía arriesgado, pero yo creo que ha funcionado muy bien. Que eso que dices que esa guitarra como un sol dibujada cuenta más eso a veces que la cara de un actor, sobre todo cuando en nuestro caso no es un actor conocido. Y nada, todo esto que hablas del proceso que se muestra en la película de desaprender, tiene algo el ir a Santiago de volver a ser niños, porque muchas veces los adultos no bailamos más que si estamos borrachos. Si no, no te atreves, ¿no? Y en Santiago descubres que nadie tiene vergüenza de que en cuanto empieza a sonar una guitarra se arrancan a bailar. Y eso lo hemos perdido, eso que tenemos cuando somos niños, muy niños, porque ya hay niños que lo pierden en España. Ahí en Santiago a los niños no les da vergüenza bailar, tampoco a ninguno, ¿no? Pero cuando eres muy, muy niño, ahí bailas, no te importa nada la mirada del otro, ¿no? Y ese volver a ser niño y a poder ser ridículo, que es lo que en ese baile un poco se da, ¿no? Perder el miedo al ridículo. Y ya llega un momento que se suelta y le da igual lo mal que baila, pues eso es algo que nosotros mismos, el equipo, lo hemos tenido que vivir mucho en Santiago, porque también a los técnicos les daba mucha vergüenza y a mí mismo las primeras veces que nos sacaban ahí a bailar era un tormento verdadero. Y dices, ¿pero por qué? Si la gente nos está mirando con amor, nadie está mirándonos para reírse, la gente le emociona ver a un español bailar mal su folclore.
nadie de nosotros nos reiríamos si viéramos a un argentino que intenta bailar una jota, ¿no? Lo verías como algo bonito, pero el español creo que tiene mucho ese miedo al ridículo normalmente, por eso hablamos tan mal inglés. Nos da como vergüenza intentarlo porque pensamos que va a haber algún cabrón que se va a reír de nosotros. Y eso ha sido una parte muy bonita del proceso de hacer la película. He leído en algún sitio que la chacarera que tiene su base en coreografías galantes de la Europa de la conquista y todo eso. Eh, Ujú. y, y eso o sea, lo bonito que tiene ese galanteo que es tan suave, ¿no? Que da tanto Sí, aire a las personas. sí. Eh, no sé, es muy chulo. Eso Mauricio lo decía, que me parece muy bonito que ahí todavía la danza sirve como cortejo, que es verdad, o sea, hay muchas parejas que se han conocido empezando por bailar una chacarera. O sea, estoy seguro que habrá un porcentaje altísimo en Santiago del Estero y en Argentina que si dijeras, ¿cómo conociste a tu mujer? Bailando. Esto aquí, y además lo bonito es que eso ocurre en un contexto familiar, es decir, que tú puedes estar en ese patio del Indio que se cuenta en la película, ese es un sitio donde realmente todos los domingos hay fiesta y hay gente de todas las edades. Nosotros en España hemos compartimentalizado Mm. el ocio, ¿no? Los jóvenes van a unas discotecas, los mayores van a otras, los ancianos van a otro tipo de sitios y ese compartir, pues sí, se da en una comida familiar, pero en la comida familiar ni se baila ni se corteja, ¿no? Entonces hay algo muy bonito de que eso sea más natural, como que esa parte, aunque la propia danza venga de a lo mejor de Europa, creo que esa cosa más de generaciones compartiendo sin vergüenza, en la que puedes beberte, estar un poco entonado habiéndote unos vinos, pero estar con tu madre o con tu abuelo sin que haya como un prejuicio de eso creo que viene más de una manera más de la manera prehispánica de vivir, ¿no? Ujú. Y que aquí yo creo que es una lástima que no se comparta el ocio en los mismos lugares. Yo creo que eso ahora solo pasa aquí en España en las bodas, ¿no? Sí, es verdad. Quizá. Es un ejemplo muy bueno porque en las bodas sí que pues es una cosa que te divierte bailar ahí con tu tío abuelo y pues ahí pasa todos los domingos. Estaba pensando cuando has dicho esto de que tenemos sentido del ridículo al bailar y todo esto, y que no ves que ya no se ven casi a los niños, quizá también tenga algo de culpa o bastante culpa el tema de los móviles y de grabarnos en vídeo y que nos graben en vídeo haciendo pues haciendo el ridículo o no. O sea, yo a mí me encantaría ir por la calle haciendo cualquier cosa, Sí, porque, pero claro, dice, joder, es que me voy a volver viral o se van a burlar de mí que ya ves que, que nos puede importar que alguien que no te conoce de nada se burle de ti, pero, pero digamos que como que nos han metido ese miedo en el cuerpo a ser libres y a ser hasta felices. totalmente. De hecho, y yo noto que cuando voy a coloquios siempre tengo miedo a hablar de según qué cosas, porque hay partes muy interesantes del proceso en las que ha habido a veces mucho conflicto con los productores y tal, que es algo que puede ayudar, por ejemplo, a un estudiante de cine cuando vas a la universidad, pues contarlo. Pero siempre tienes miedo de que eso se grabe en vídeo, que lo vea alguna persona a la que le pueda molestar. Y va muy en línea con lo que dices, sí, desde luego. Totalmente. Muy bien, seguimos. Carmen. No, una Ah, cosa perdón, Pepe Tono. sobre el cartel, que también me gusta mucho y me gusta también porque el cartel está indicando un viaje de alguien que se va Claro, y alguien que se va sin mirar atrás, sabes que va a pasar algo así. Y, sí, y también decir que me ha recordado a Santiago Auserón de sí. cómo estando arriba con una banda como Radio Futura, coge y se va a Cuba a meterse en el son Y y se cambia el nombre por Juan Perro. se cambia el nombre incluso. No Sí, es lo mismo, no es lo mismo, sé que no es lo mismo, pero bueno, es un caso también. y sí, además se conocían, ¿eh? O sea, Santiago Serón vivió en Zaragoza Mm, toda su infancia y juventud
y Sí, eran bastante amigas la familia de Santiago, que también hay varios músicos en su familia, eran muy amigos de los Masbirras. Y bueno, ese proceso se ha dado también en pues, los Beatles mismos que hemos nombrado, ¿no? sí, También claro. se entusiasmaron con la música india, en la última fase de ellos. Otro que aparece en la película, Bunbury con los héroes del silencio, cuando rompe la banda, también se interesa por las músicas latinas. O sea, es un viaje bastante común. Y yo creo que es parte de la universalidad que tiene la película, que la gente lo percibe como algo que siente que suele pasar, ¿no? Como una búsqueda del origen, de la raíz, de alejarse de la fama, y que Mauricio representa a otros muchos músicos. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias, Pepito, no. Bien. Ahora sí, Carmen, Carmen Boigues, date micrófono. No sé si estás por ahí. Carmen Boigues a la una, Carmen Boigues a las dos. Pues nada, lo dejamos de momento. Si luego quiere hablar, que se conecte. Rosa, Hola, buenas tardes. hola. Ah, Bueno, es un cineforum de esos que no hay, que nunca lo hay, ¿eh? Pero que no hay desperdicios. Es que estáis diciendo tantísimas cosas. Yo, antes que nada, que parece que sea un lugar común, pero no lo es, quiero agradecer a que esté aquí el director, porque todo lo que está contando a mí me da otra visión también de muchas de las cosas que yo había ido viendo y tal, ¿no? Entonces es como que, bueno, pues esto ya me casa, pues esto ahora ya lo entiendo mejor y tal, ¿no? Así que muchas gracias por eso. Ahora yo lo que os comentaré es cómo lo he sentido yo, ¿vale? Y a mí me ha gustado muchísimo la película, yo la he disfrutado muchísimo desde el primer momento y hay, hay partes que a mí eso me gusta mucho, que es como de reflexiones que a veces no te has planteado, ¿no? Tener. Y ya lo digo solo por el inicio, porque cuando empieza ya, no el inicio inicial del guión este, que dices esto que es un guión, ves ahí escrito, sino cuando empieza ya a hablar Yupanqui y que su jardín donde se retiraba, precisamente porque lo habéis dicho, ¿no? Creo recordar se llama El Silencio, sí. ese lugar, ¿no? Y empezamos por ahí, ¿no? Entonces, me impresionó el árbol. O sea, eso para mí, ya fue empezar la película y decir, ay, cuánta razón tiene, porque es verdad, bueno, yo, a ver, soy aficionada, ¿eh? A la música no, no soy nada, que decir, simplemente me gusta, intento tocar algunos instrumentos, pero que todos son de madera, ¿no? Entonces, claro, es verdad, o sea, ves ese árbol, y dice, no, es que están los pájaros ahí, y el árbol lo acepta todo, ¿no? Y pasa el tiempo, creciendo, y con eso se hace madera, con eso se hacen los instrumentos. Y piensas, espera, que paro la peli y me lo pienso un rato porque es que me gusta muchísimo eso, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, grandes reflexiones para mí, ¿no? Cuando Don Carlos, ¿no? Que es como tan generoso, es tan, no sé, pues que las canciones, o las canciones o el ritmo, no tienes que insistir. O sea, es que tienes que impregnarte, es que es distinto. O cuando dice que eso es como las mujeres, ¿no? Que en realidad tú tienes que hacer como que vengan, ¿no? Que al final a él le viene la canción, es que le viene, es así, ¿no? Bueno, se le parece algo como el alemán y tal, pero en ese momento le llega, ¿no? Y a mí bueno, soy una aficionada a la música y más que me quiero dedicar, pues me han parecido reflexiones muy buenas, ¿no? Me han gustado muchísimo. Entonces ya solo hablando así de la filosofía, no voy a hablar solo de eso, ¿eh? Pero, por ejemplo, para mí también ha sido muy emocionante, como decían los compañeros, y la familia esa de Don Carlos, ¿no? Lo que debe haber supuesto para ellos, que lo has comentado tú, volver a revivir eso y como cerrarlo, porque de hecho, por lo que entendí en la historia, ellos quedaron como que eso tenía que seguir y don Carlos y su mujer tenían que ir a España, pero al final no fueron y todo quedó como roto, ¿no? Esa es como Sí. una manera, ¿no? De cerrar y cuando explica que no sé si os fijasteis, que explica la nieta, creo que es que en realidad ellos dormían sin sábanas porque todo el dinero era para comprar sillas, porque esa casa que es tan atípica, en realidad era para ser una peña y una casa de la música. Y ves todo eso tan enorme y ese montón de sillas
que están ahí apiladas, ¿no? Dices, ¿cuántas noches sin dormir en sábana, ¿no? Para esto. Así que, bueno, estoy un poco mezclando ellas. A mí me parece esta película, y más con lo que ahora ya sabemos de lo que nos ha contado Javier, que es como un homenaje, a mí me reconforta mucho, porque es como un homenaje a la perseverancia, a la resiliencia, a la visión, ¿no? A la esperanza, a decir, pues eso tiene que salir, ¿no? Y bueno, evidentemente haciendo mucho para que salga, pero ha salido. Sobre lo que habéis dicho del baile de la chacarera, salto de tema vez porque intento saltar. Una cosa que me resultó curiosa es cuando Mauricio, perdón, sí, ¿no? Mauricio, cuando Mauricio no quiere bailar y al final baila, porque primero tiene que hacer la canción, es que el primero es el primero, ¿eh? Y luego cuando ya tiene la canción hecha, entonces se va a bailar. A mí eso me pareció muy bien. Entonces, ¿qué dice él? Esto es como la jota. Sí. Claro, o sea, a ver, pues claro, tú ves los pies y no es bien lo mismo, pero sí que se parecen mucho y los movimientos y tal. Y yo quería aquí comentaros que, bueno, a mí me importa, pero a los que vean el Cineforum seguramente muy poquito, pero me ha resultado, me ha resonado, porque sí que la jota es un baile de cortejo, y de hecho en todo lo que era el Reino de Aragón hay jota, no hay solo en Aragón, ¿vale? Entonces en Cataluña, que es donde yo soy, se dice que es la sardana, pero eso es para la Cataluña vieja, pero la Cataluña nueva, que es la que estábamos con los moros mucho más tiempo, ahí se baila la jota, siempre se bailó. Entonces mis abuelos, por ejemplo, bailaban cocas, y bailar cocas en la plaza era bailar jotas. Y así se hacía el cortejo. Entonces, si a ti no te gustaba el chico, ibas dando vueltas, esto me lo contaba mi abuela, que nació en el 1900, entonces dabas vueltas y tal hasta que conseguías que saltara de la era, porque era una era levantada. Entonces tú conseguías que se cayera, entonces ya ese no tenía nada que hacer contigo. Os lo quería aportar porque me ha hecho gracia, porque la chacarera, la jota, el cortejo, el no sé qué, pues bueno, me parece muy bien, ¿no? Muy bonito. Yo, bueno, lo que quería sí preguntar, pero es una cosa casi de, como diré, de curiosidad, ¿no? Que cuando termina la película, que ya no entraré en cómo termina, todos lo habéis hablado, que me parece un final súper brillante y muy bien pensado, me quedó la duda de si los hijos son los hijos, o sea, los que hicieron de hijos eran realmente los hijos de Don Carlos. Don Carlos ya no está, ¿no? Ahí, pero y si su mujer es su mujer, de verdad, ¿vale? Y luego, por algo que has comentado antes en el la banda, este proyecto que tenéis ahora de banda, no sé si lo he entendido bien, que también toca a chacareras, pero con instrumentos de rock, ¿lo digo bien? Sí, sí. Y esas son mis preguntas. Y muchísimas gracias por esta película. Bueno, muchas gracias a ti por los comentarios. Con respecto a lo de la familia, hay un poco, algunos sí, o sea, por ejemplo, el que toca en la primera peña, esa que Mauricio descubre por primera vez el folclore, ese es un hijo de Carlos que hace de sí mismo. El Porque hijo. vamos, hace de sí mismo porque cuando Mauricio estuvo allí, él tenía pues 20 años y se conserva bien y ahora tiene pues 40 y tantos, entonces podía más o menos hacer de sí mismo, ¿no? Luego hay otros personajes que, por ejemplo, el que hace de Carlos es su hermano pequeño, que también conoció a Mauricio, el que es un músico muy conocido en Argentina, se llama Cuti Carabajal, que él, a diferencia de su hermano, sí que ha tenido mucho éxito. Entonces, bueno, el hermano Carlos era muy conocido por sus canciones, pero es verdad lo que se cuenta en la película de que nunca fue invitado al escenario principal en ese festival de Cosquín, por ejemplo, ¿no? Entonces, para su hermano ha sido muy emocionante rendirle un homenaje así, ¿no? Que pueda salir en una película Claro. y que de esta manera se reconozca a su hermano, ¿no? Eso yo creo que a él le emocionaba mucho. Luego hay algunos personajes que no, por ejemplo, la niña, claro, la niña no había nacido. La niña es otra niña que no es de la familia y tal. Luego, por ejemplo, la que hace que tiene la especie de historia de seducción con Mauricio, que cuando Mauricio estuvo ya era una niña, Sí, no ya lo es dije. ella lo dice, no es exactamente hija de Carlos, sino que es sobrina, pero en esa casa siempre estaba por ahí, ¿sabes? Claro. Y Entonces, bueno, y la mujer no era mujer de Carlos, porque ella murió también, la mujer de Carlos, pero era la mujer
de un guitarrista que tocaba con Carlos, que en la película ese personaje no aparece porque, digamos, eran demasiados personajes, ¿no? Pero Mauricio se hizo muy amigo también de un guitarrista que se llamaba Luis Lazarte y ella es la mujer de ese guitarrista. Ese guitarrista también había muerto ya, entonces me pareció perfecta el poder incluirla porque ella además había vivido en esa casa muchísimo, porque claro, era el guitarrista de Carlos, entonces siempre Claro, estaban ahí compartiendo, siempre estaban tocando los dos y entonces ella hizo de mujer de él. Y nada, quería decirte, aunque no me has preguntado sobre eso, pero quiero yo comentar al hilo de lo que has dicho al principio, de cómo empieza la película con lo del árbol y tal. sí, Eh, Os recomiendo mucho el libro que Mauricio lee a lo largo de la película, El canto del viento, eh, porque es un libro maravilloso de Atahualpa Yupanqui, que, que toda esa voz en off de la película está sacada de ahí. Yo la saqué de las partes que el propio Mauricio había subrayado en ese libro y a mí me lo dio su mujer. Entonces, es un libro que condensa toda esa sabiduría. De hecho, tiene muchas capas. Yo con el tiempo he ido descubriéndolo, ¿no? Porque cuando la primera vez que oí eso de que la guitarra antes había sido árbol, lo entiendes de una manera poética, ¿no? Como de, qué idea tan bonita de que se ha impregnado del canto de los pájaros. Pero hay una visión nuestra muy, no sé cómo decirlo, si materialista o que pensamos, bueno, es una visión poética, pero en realidad no se debe a eso que la guitarra suene así, ¿no? Pues se deberá pues al tipo de madera, pero es que luego descubres que la visión real que hay es que de verdad, dependiendo de la vida que ha tenido ese árbol o dónde ha estado y tal, piensan que suena mejor o peor, ¿no? Y luego yo he descubierto cosas que son científicas, como que cuando tú hay mucho tiempo que no tocas una guitarra, la guitarra se va apagando el sonido de la madera. sí, Entonces, luego la tienes que volver a tocar para que sí. vuelva como a despertarse, ¿no? Entonces ahí descubres que de verdad lo material tiene una especie de memoria, ¿no? Y eso es algo científico. Entonces, que ¿por qué no la va a tener realmente del canto de los pájaros que estuvieron ahí, ¿no? Entonces yo eso que al principio, y es un poco lo que a Mauricio le pasa cuando le pregunta a la niña y le dice, ¿pero existió la telesita o no? Les pregunta Sí, mentalidad racional, ¿no? Y la otra le dice, no, existió, no, existe. Pero yo digo, existe, porque sí, creen en que el alma no es una visión poética de la mitología, de celebramos un ritual que evoca a una niña, pero no, creen que existe el alma de la Telesita que hace milagros, de verdad. Y esa es la parte que a nosotros nos cuesta ya mucho, porque lo vemos como un cuento, y qué bonito este cuento mitológico, pero ahí viven realmente pensando que todo eso es así, ¿no? Y que la música tiene un valor que realmente tiene la capacidad de curar y que ese baile que se hace en honor a la Telesita, pues va la persona que tiene un problema y le pide a la Teresita y hace milagros. Pues yo he acabado creyendo en todo eso bastante. O sea, no te diría en todo al 100%, pero en muchas de las cosas, porque he visto cosas que desafiaban mucho la razón ahí en Santiago y me han hecho ser más humilde en nuestra visión que tenemos de las cosas, ¿sabes? Ujú. Muy bien. Gracias, Rosa. perdona, y lo del que tocáis chacareras con instrumentos de rock, es Ah, verdad. sí, es como que también una cosa que yo creo que Mauricio estaba en ese camino es de todo lo que había aprendido también, que refusionarlo un poco con lo que toda su vida había sido el rock and roll. Lo que pasa es que todo quedó un poco interrumpido porque murió abruptamente, pero de alguna manera lo que hacemos es, pues, no convertir esto en rock and roll o chacarera como si fueran dos universos irreconciliables, sino que a mí me encanta el rock and roll que hizo Mauricio, me encanta la chacarera, pues vamos a crear un espectáculo donde todo eso pueda convivir. Pues muy bien, gracias. Gracias, Rosa. Vamos con Carmen. Carmen, que ya estás conectada ahí el micro. Ahora sí que me veis Sí, y ahora, todo. no, ahora te oímos solo. Pues me he Bueno, no, conectado a la cámara, pero bueno, es que como no entiendo mucho esto, bueno, no pasa nada, no te a mí preocupes. no pasa nada. Yo vi la película porque me llamó la atención el cartel. Yo no Ujú. tenía ni idea de qué iba, ni nada. Eh, el cartel me pareció muy bonito. Era como que a mí me representaba que era un viaje en búsqueda de la verdad, no sé, del interior de cada uno.
Y bueno, empecé a ver la película. Yo soy de la generación de Héroes del Silencio y toda la movida. Y entonces me quedé así un poco pasmada de que también apareciese todo este mundo. Ujú. Y, y nada, y también me gustó mucho que fuese aragonesa, o sea, que tú fueras aragonés, Ujú. porque yo soy de Valencia, compartimos cosas, ¿no? También, Ujú. no, aquí bailamos jotas, el folclore, pero nosotros bailamos el bolero, que también es una especie de jota así tipo cortejo y chacarera, vaya. Ujú. Y bueno, y eso. Y, y luego, pues nada, pues todo el viaje yo como que él iba buscando la verdad de su vida, o sea, buscándose a sí mismo, porque de hecho él se fue y se fue enganchado a la droga, ¿no? Y él era toxicómano, ¿no? Sí, bueno, en realidad en la película eso queda un poco. Mucha gente hace esa lectura de que muere por culpa de la droga, ¿no? Que es lo que siempre se piensa cuando alguien que ha estado enganchado a la droga muere repentinamente. Pero luego descubres, a veces hay sorpresas, porque por ejemplo, cuando murió Antonio Vega, todo el mundo pensaba que habría sido de la heroína, pues en realidad había muerto de un cáncer de pulmón. Y yo he llegado a leer la noticia de que muere de sobredosis Antonio Vega. Entonces, en el caso de la muerte de Mauricio, la única cosa que la madre me dijo que no quería que se supiera es la causa física de la muerte, y solo lo sabe ella. Por eso yo lo omito en la película, porque es la única que tuvo la autopsia, realmente. Eh, Sí, igualmente, en la última época de su vida estaba desenganchado todo el tiempo. Lo que pasa, una de las teorías es que cuando muere el hermano, pues recae un día y con mala suerte, ¿no? Pero es una teoría que no está contrastada, pero sí que hay que decir que en general él llevaba mucho tiempo que eso, que ni bebía alcohol, ni o apenas, porque estaba en un camino de limpiarse, digamos. sí, eso te quería decir. Yo no hablaba de que cuando regresó, sino para mí fue que cuando regresó ya regresó curado, digamos. Eso, Había sí, hecho sí, su viaje interior. Es que me recuerda, no sé si habéis leído a Carlos Castaneda, sí. ¿eh? Entonces me recuerda, y también Don Carlos, Es me que por recuerda, eso tiene que ver eso, porque a Carlos Carvajal lo llamaban más bien Carlos, algunas personas Don Carlos, pero es un pequeño homenaje porque también me influyó en esos libros bastante en el proceso. pues eso. Entonces para mí todo el rato estaba ahí como Don Carlos y sus enseñanzas, ¿no? Y él Sí. estaba aprendiendo, pues nada, pues que se cura de su toxicomanía, que aprende muchísimas cosas y aprende a ver el mundo de otra forma, ¿no? Sin Ujú. tanta toxicidad. Y bueno, que me gustó mucho. A mí me parece muy emotiva y, y luego ya ya te digo que yo no sabía si existían los birras de verdad, Héroes del Ujú. Silencio sí, Enrique Bunbury y toda la movida aquella, sí que la viví y, y nada, me gustó mucho, pero sobre todo porque me llegó a mí, a mi interior, ¿sabes? Me emocionó mucho todo el Te lo agradezco. contraste, todo el contraste de que él se va a un lugar muy lejano que no tiene nada que ver con nuestra civilización y allí va y se cura, digamos, ¿no? Ujú. Porque, y aprende muchísimas cosas, ¿eh? Porque se desengancha, digamos, de la civilización Ujú. nuestra. Y nada, eso quería decir, que me ha gustado mucho, la he recomendado mucho Muchas y, gracias. y nada, y chapó, ¿eh? Y el final para mí fue genial. Fue genial porque ya me quedé muy sorprendida. Ujú. Eh, no sabía ya si era biopic o qué era, si había Ujú. muerto o no había muerto. Eh,
Bueno, pero eso ya como los libros, ¿no? A la interpretación de cada uno. Eso es. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Gracias a vosotros. Uy. Y vamos acabando ya y vamos con Mercé. Bueno, procuraré ser breve. Yo me uno al clamor general de admiración hacia la película. Yo el día que la vi, al acabarla, la volví a empezar otra vez y la he visto 2 veces. Y desde que la vi, cada día me pongo la música, incluso, bueno, he intentado aprender el baile porque, bueno, es que me apetece, ¿no? Cuando la voy escuchando por casa. Y bueno, me parece que es una película que creo que a mí me ha llegado mucho y puede que a otra gente también, porque es tierna, es una película amorosa, es una película de viaje interior, también de aprendizaje, y que es casi imposible no sentirte conmovido y concernido, ¿no? No sé cómo se dice en castellano, concernido, implicado, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y no sé, ves a toda la familia juntos, él también allí, todos intercambiando saber, intercambiando conocimiento, haciéndose compañía. Me gusta la escena que están los dos en el río, mirando el río, explicando las cosas que les pasan. Me gusta cuando van a comprar patatas y las cuerdas de la guitarra. En todos los momentos, me gusta la película en todos y cada una de sus partes. Me gusta la letra de la chacarera, esta estrofa que dice qué lindo cuando los sueños a veces se nos hacen ciertos, ¿no? Que ya me quedé allí, la vuelvo a poner, bueno, la escucho entera. Realmente es una película que creo que, bueno, tiene muchos motivos por los cuales gustar, ¿no? Porque, bueno, esto, ¿no? Y me ha gustado también el final y bueno, y sobre todo es aquello de cómo estas cosas pequeñas que tenemos en la vida, estas relaciones tranquilas, ¿no? Cómo estas cosas pequeñas son cosas muy grandes en realidad, ¿no? Y creo que por eso pues nos mueven de la silla, ¿no? Porque te cambian. Y lo único que me pasó, bueno, también en algún momento pensaba, ¿por qué vuelve? También que está aquí, ¿no? ¿Por qué se vuelve otra vez, ¿no? Si aquí le quieren, él los quiere, se gustan mutuamente, se aprecian mutuamente. Y me quedó esa duda, ¿no? Del por qué él volvía. Pues Y mira, perdona. No, perdona, te iba a responder a eso, pero te he interrumpido. no, no, no pasa nada, Didi. Él vuelve por algo muy concreto, que es que los viajes normalmente terminan porque tienes algo que hacer a la vuelta que no es tan fácil de romperlo, ¿no? Como es que tienes 3 conciertos, es casi una locura demasiado excéntrica decir, ni vuelvo, ¿no? Y luego, pues claro, él volvió, pero él tenía la idea de ir hacia Santiago. De hecho, estaba fantaseando ya con alquilar una casa allí también para pasar por lo menos como mínimo la mitad del año allí. O sea que sí que aciertas en el sentido de que él se dio cuenta de que ahí se sentía muy bien. Lo que pasa es que, claro, al quedar truncada su vida, en la película piensas, oh, igual si no hubiera vuelto, ¿no? Pero claro, ¿quién lo iba a decir? Él pensaba que volvía para un tiempo, pero que ya iba a estar siempre en contacto con Argentina. Y que bueno, lo que iba a preguntar es si esta película en Argentina que ha tenido algún, no sé, Se qué vio de impacto. momento en el Festival de Mar del Plata, Mm, fue increíble, gustó muchísimo. La reacción ahí es más fuerte que aquí. Es como, os animo a que vayáis a ver un partido de fútbol Argentina y te ríes de cómo la intensidad que hay aquí en comparación con cómo lo viven allí, ¿no? Pues mm, esto con el cine es parecido, especialmente porque la película trata de algo que viven con mucha intensidad, como es su folclore. Todavía no se ha estrenado comercialmente porque han tenido este tema de que salió Milei de presidente, que retiró todas las ayudas al cine y entonces ha sido mm. un momento muy convulso en el que era muy mal momento estrenar la película y parece que se va a estrenar ya en septiembre. Estamos deseando. Yo voy a ir para allá y se estrenará en Argentina y en Uruguay. Y bueno, esperamos que funcione muy bien. Vale. Y bueno, ya luego una pregunta ya para terminar, que ya sé que a las 8:30 tenemos que dejarlo. Al final, ¿en qué sitios se harán los conciertos? Bueno, hay varios conciertos por Aragón. Por Así que Aragón.
¿En Sí, el Pirineo dónde? ¿cómo? ¿En el Pirineo has dicho dónde? En el Pirineo se va a hacer uno este jueves en Barbastro y el sábado en Sallén de Gallego, Mm. que es un festival que se hace ahí el Pirineo Sur. Oye, te quería hacer una pregunta, Javier, ya acabamos ya con esto. Sí, Eh, Hay una escena que a mí me maravilla, que es la escena donde está el hermano bebido sí, y de repente llega una orquesta de música, se ponen a tocar, y eso tiene pinta de ser un plano secuencia. sí. Entonces, es plano secuencia, o sea, en el momento que la cámara se va, también si hace falta cortamos también esta parte sin problemas. No, no hay Eh, problema. Cuando la cámara se va a él y todo, ¿estás colocando a los músicos en silencio o ahí hay truco o cómo está Sí, ese tema? Porque me maravilló esa sí. escena. Es eso que dices, sí, se entran en el momento en el que la cámara no los enfoca, entraban todos en silencio y, No, y muy tocan en en directo, silencio, porque ¿eh? ahí corre el riesgo de hacer un mínimo ruido. Sí, porque el protagonista además está hablando ahí a la vez. Entonces era muy arriesgado, pues claro, fue poner a todos pues en los zapatos moqueta, que todas las sillas llevaran también moqueta en las patas, o sea, todo minimizar el ruido que se puede hacer y llegaban y se ponen a tocar de verdad, es decir, la música que suena está tocada en directo en la toma y la que suena es en la toma. O sea que sí que era muy difícil y además esa escena la hicimos un equipo muy pequeño en un momento en el que la película se vino abajo por todo esto de la inflación que os decía y tal. Yo quise demostrar que se podía hacer con menos cantidad de gente, que los productores digamos que no acaban de creer que era posible. Yo se lo explicaba sobre el papel, cómo me gustaría hacerlo, pero no acaban de creerlo. Entonces yo rodé algunas escenas, en concreto esta, y la hicimos con un equipo de 9 personas. Pues cuando vieron el resultado, dijeron, joder, si habéis hecho esta escena tan difícil con un equipo técnico de 8 o 9 personas, realmente se puede hacer la película. ¿Cuántas tomas necesitaste? Pues creo que hicimos como 18 o algo así. Bueno, el número que me dijeras te iba a decir pocas. O Ya. sea, pocas me parece para todo eso, genial. Y ya, Sí, la porque el última. monólogo era muy largo además, o sea que Sí. en realidad lo fácil era lo de la orquesta. Lo difícil es que el protagonista hace un monólogo de 5 minutos que tenía que salir bien, además de lo de la orquesta. Porque esas cosas técnicas las habíamos ensayado antes y una vez que está ensayado y que has dado con la manera de hacerlo y tal, pues ya sale bien casi todas las veces. Ujú. No, ¿Tienes próximos proyectos o ya o aún estás enfocado totalmente con... es que como está yendo también la película, nos están requiriendo mucho pues cines de verano, esto de los conciertos y ahora tengo que ir a Argentina al estreno allí, entonces no me da tiempo de pensar en nada más que de un poco atender todas estas propuestas. Bueno, primero, enhorabuena, ya te lo hemos dicho 40.000 veces aquí todos los, pero lo vuelvo a Muchas decir, gracias. enhorabuena, porque nunca es suficiente decir tantas veces enhorabuena, o sea que enhorabuena. Lo segundo, muchísima suerte en la época de premios y de festivales y de todo esto, sobre todo los premios gordos, ¿no? Que son los Goya y los Oscars. Vamos a hacer muchísima fuerza. Muchas Muchísimas gracias. gracias por haber venido aquí a nuestro Cineforum, que estás en tu casa, que vuelve cuando quieras. Y Encantado. nada, muchísimas gracias por venir. Bueno, pues oye, muchas gracias porque me ha emocionado mucho las cosas que habéis ido diciendo. Y gracias por ser tan cinéfilos, ¿no? Y participar tan activamente haciendo esta iniciativa. Y bueno, espero que en la siguiente película nos volvamos a ver o que nos veamos la cara en algún concierto también. Por supuesto. Muy Y bien, para todo el mundo, ya nos vemos en septiembre. Septiembre ya, descansamos julio, agosto y en septiembre ya será otro curso más de Cineforum Film. Muchas gracias. gracias.